Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio. Mi compañera Triana García y yo, David Santos, le estaremos hablando sobre la Revolución Haitiana. No cabe destacar que entre ellos las características, causas, consecuencias, personajes destacados, entre otros. Veamos. Y sean todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Culturizando. Y es que el día de hoy hablaremos sobre un tema que para mí es uno de los más interesantes de la historia de Latinoamérica. Y si bien cada semana decimos que hablaremos sobre un tema interesantísimo, ya así de manera más personal, para mí este es uno de los temas más interesantes que podríamos tratar en nuestro segmento. Y es que el día de hoy hablaremos sobre la revolución haitiana. Y es que al hablar sobre el origen de las revoluciones liberales, dígase así, en la historia, siempre nos detenemos a hablar sobre las que tuvieron lugar en el primer mundo, dígase en Francia, Estados Unidos, olvidando de una de las más relevantes, que fue clave para el desarrollo de las colonias y el esclavismo. Y es que esta, por más curioso que nos parezca, teniendo lugar en Haití. Eh, ya si bien me gustaría pasar con mi compañero David Pavel Santos para que nos hable un poquito más de por qué la importancia de esta revolución y por qué es tan interesante. Paso contigo, David. Hola, muchas gracias. Mi nombre es David Pavel Santos Mejía y le estaré hablando sobre la Revolución Haitiana. Un hecho muy jocoso, intrigoso para lo que amamos, lo que es la historia universal. La Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana fue el primer movimiento revolucionario de América Latina que culminó la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue. Así se denominaba esta, esta parte territorial, Saint-Domingue. Ese fue el primer imperio de Haití. Saint-Domingue, la tierra llamada Saint-Domingue, pasó a ser una colonia regida por sistema de castas, la posesión colonial más rica de su tiempo, a ser un lugar donde se produjo la única rebelión de esclavos exitosa de la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. Este hecho ocurrió en 1791 y 1804. A continuación, estaré dejando con mi compañera Triana para que le introduzca más a fondo sobre el tema. Sí, bueno, muchas gracias, David. Es que ya todos me conocen, mi nombre es Triana García y ya sí me gustaría hablar, luego de que David nos habló sobre el suceso como tal, ¿qué causa este suceso? Y es que si bien nos vamos a la actualidad, vemos que Haití como tal no es un país con tanto renombre con respecto a poderío político y de guerra, dígase así. A de guerra nos referimos al factor como lo tendría una nación del primer mundo, dígase así, pero su revolución y sus antecedentes son muy interesantes. Y es que, al igual que cualquier revolución, lo que sucedió en Haití fue consecuencia de una grave crisis de numerosos aspectos que causaron a la población un levantamiento en armas contra las grandes desigualdades existentes en la época. Esto siendo la razón principal, dígase así, por la que este apartado, es una manera de llamarlo, se enumera entre una de las causas que trajeron inicio a este evento canónico. Y es que si ya clasificando los factores o causas de dicha revolución encontramos los problemas esclavistas, y es que al igual que en las grandes islas del Caribe, en Haití la economía se basaba en el esclavismo porque era el negocio popular de la época, dígase así, siendo esencial para la producción de elementos como lo era el azúcar, el cacao, el café, la mano de obra esclavista. Y es que en esta, la situación de Haití se convirtió en una de las colonias más relevantes y rentables del mundo, causando que los esclavos tuvieran cada vez más trabajo y su situación fuera cada vez más complicada y dura, dado que la producción económica de los elementos anteriormente mencionados
era aún mayor que el de las naciones a su alrededor. Y es que la mortalidad de los esclavos era cada vez mayor, la fuerza por el excesivo trabajo también lo era, y enfermedades como lo fueron la fiebre, la malaria o la fiebre amarilla. Otro de los aspectos importantes fue la aparición de los cimarrones, y es que la grave crisis de esclavos hizo que el mundo de estos huyeran a la selva y se convirtieran en los llamados cimarrones, siendo esclavos rebeldes que se sublevaban. Otro fue la demografía, que fue la necesidad de mano de obra para reducir, dígase así, de cierta manera, la producción de azúcar, siendo esto necesario para que su venta a Europa fuese mayor. Esto hizo que la población esclava aumentara a gran velocidad, causando en muy poco tiempo que fuese mayor que el número de esclavistas necesario. Esto hizo que los mismos recurrieran, dígase así, o recurrieran a asesinatos. Las desigualdades sociales, que si bien podríamos mencionar que es una de las causas más importantes, y es que otra de las causas de la revolución de Haití como tal fue la gran desigualdad social que existía. Y es que a mediados del siglo XVIII, podemos decir aproximadamente, los propietarios de las tierras iniciaron a crear un sistema mucho más rígido entre las clases sociales. Y para los negros y mulatos no era muy cómodo, dígase así, o muy adecuado tener que subsistir entre blancos, ya que no solo era el caso de los negros, sino que por el hecho de ser mulato, ya se les eran arrancadas completamente los derechos básicos que debería tener un ser humano. O sea, a este punto, los negros y mulatos eran reconocidos como animales y eran tratados como tal. Y es que la última y una de las más importantes fue la influencia de la Revolución Francesa, porque poco a poco, antes del inicio de la Revolución de Haití, había tenido lugar la Revolución Francesa. Esta siendo una revolución muy liberal y muy abierta, como ya se conoce, y teniendo lugar en la metrópoli de Haití, que tuvo una enorme influencia en el pensamiento de las colonias y haciendo que los mulatos de la época, tomando en consideración su incidencia con la parte blanca, despertaran este factor, dígase así. Ya sí, por mi parte, paso ahora con mi compañero David, que nos estará hablando sobre las características. Paso contigo, David. Muchas gracias, Adriana. Ya que estamos en la revolución haitiana, sería como transportarse a ese tiempo, digamos así, porque en ese tiempo eh, ocurrieron hechos gravemente desastrosos y feroces. Algunas diversas características que surgió en ese entonces fue que el liderazgo de los esclavos. La revolución haitiana fue liderada en su mayoría por esclavos africanos y afrodescendientes que se encontraban en condiciones extremadamente precarias. Otra característica fue violencia y brutalidad. La revolución fue un conflicto violento en que se produjeron numerosos enfrentamientos sangrientos en los rebeldes haitianos, las fuerzas coloniales francesas y otros grupos. La brutalidad se caracterizó de muchas luchas. Otra característica fue el impacto en la región. La revolución haitiana tuvo un profundo impacto en toda la región del Caribe y América Latina, ya que se inspiró en nuestros movimientos de independencia y lucha de emancipación. Sin embargo, también se enfrentó a resistencias de las potencias coloniales europeas, que temían que su ejemplo se extendiera en otras colonias. Algunos desafíos posteriores: a pesar de que la independencia de Haití se enfrentó a numerosos desafíos políticos y económicos en las décadas posteriores, incluyendo conflictos internos y presiones externas, contribuyeron a su aislamiento y su subdesarrollo. Adelante le estaré dejando con mi compañera Triana para que dé más información sobre los hechos. Sí, muchas gracias, David. Y es que ahora pasaremos con los periodos o etapas de la revolución. Y es que ya si bien
para no redundar tanto con respecto a los aspectos de surgimiento y desarrollo, porque ya fueron mencionados, sí destacaremos tres etapas. La primera etapa, la segunda y la última y tercera etapa. Y es que la primera etapa consistió como tal en el levantamiento protagonizado por los grupos esclavistas o por los llamados cimarrones o esclavos sublevados, como solíamos conocerlo, y fue el primer factor que empezó a disparar la revolución. Dígase, estos cansados de las desigualdades de la época empiezan a huir de los campos donde estaban comprendidos, o sea, dígase, a campos nos referimos a los terrenos dominados por los amos blancos. Ya si en la segunda etapa se refiere a los enfrentamientos de los mulatos hacia los grandes blancos, en estos teniendo dos ocasiones principales. Si bien nos acordamos, mencionamos hace un rato que los negros eran directamente reconocidos como animales, se les privaba de cualquier derecho humano y eran tratados como lo peor de lo peor. Ya si los mulatos o mixtos, es decir, hijos de fruto, dígase, de violaciones o de cruces entre blancos y negros, es una manera de decirlo, aunque la mayor parte de estos estaban incitados por violaciones por parte de los amos a las esclavas negras. Estos, tomando en consideración que no eran ni negros ni blancos, sino que estaban en un punto medio, no tenían los derechos de un blanco, pero tampoco se les privaba de los derechos de la manera que se hacía con un negro, ya que estos tenían una mayor potestad de voz en la sociedad, es una forma de decirlo, y de aquí las revoluciones. Y por último, la tercera etapa, que fue cuando los esclavos se levantan en busca de su derecho más preciado y anhelado, dígase así, su libertad. Este fue el evento clímax de toda la situación, que es cuando los esclavos y mulatos se levantan en flor de guerra ante las colonias de los franceses y blancos de la época y matan a todo el mundo directamente. Pero eso será algo que desarrollaremos más adelante porque es uno de los aspectos más interesantes de esta revolución. Ya sí pasó contigo, David, para que continuemos con la exposición. Gracias, datos muy interesantes para estos hechos ocurridos en este periodo. Ya si pasamos con las consecuencias que tuvieron la revolución haitiana. En la expulsión del gobierno colonial francés, la abolición de esclavitud en Haití, se da inicio a movimientos revolucionarios en América. Consecuencias de la revolución haitiana. Para continuar, debemos enumerar las consecuencias de la revolución en Haití que trajo la independencia de esta región. Eh, una de las consecuencias que se denomina como primera, bueno, la denominó como la primera, fue la independencia de Haití. Esta consecuencia fue capaz de vencer a Francia, causando la independencia para formar la nueva nación de Haití y expulsando el gobierno colonial francés de la isla. La violencia no terminó con la victoria de la guerra, sino que poco después tuvo lugar en la masacre de 1804, en que los muchos franceses y criollos se habían quedado en la región fueron asesinados por nativos que odiaban todo lo que tiene que ver con los franceses. Otra consecuencia fue que frenó la invasión napoleónica. Eh, Se considera que fue la libertad de Haití, bloqueó los planes de Napoleón de tomar los Estados Unidos, ya que su idea era hacerlo desde la isla, aún cuando era colonia francesa. Eh, Otra fue que, que el país para exiliados, Haití sirvió durante años como base de personas exiliadas por sus ideas políticas, especialmente para los mexicanos en la época de independencia. También otra consecuencia fue que influenció otras rebeliones de los esclavos. La rebelión fue un ejemplo de la revolución radical y también la única de la historia que fue realizada por los esclavos, siendo un evento que solo podemos encontrar como ejemplos parecidos, eventos a la edad de la antigüedad, siendo un ejemplo de rebelión de los gladiadores de Roma, cuando se rebelaron
los gladiadores en ese entonces. Y a continuación les dejar con Triana por si tiene algo más que decirles. Sí, muchas gracias. Y es que ahora pasaremos a un aspecto muy importante, si es posible, David, bajes la infografía. Muchas gracias. Hablaremos ahora sobre los personajes destacados de la Revolución. Y es que aquí entramos con lo bueno de la película, es una forma de decirlo. Y es que destacamos 4 personajes importantísimos que fueron los principales promotores o voceros de la Revolución. Entre ellos tenemos a Toussaint de Louverture, a Jean de Salines, un personaje que más adelante estaremos mencionando porque hizo algo muy interesante, y a Henry Christopher y Alexander Petiron. Y es que a Louverture se le conoce como el padre de la independencia de Haití. ¿Esto por qué? Bueno, porque este fue el líder de la revolución antiesclavista en Haití. Es que Louverture, tomando en consideración que murió en guerra el 7 de abril del 1804, casi a los 60 años de edad, ya en Francia, había sido capturado y desterrado, dígase así, por los enemigos tras liderar las principales revueltas de esclavos y las más exitosas. Aquí empieza nuestra situación en toda la historia del continente americano. Este personaje no solo fue una joya de personaje, sino que fue un gran promotor, tomando en consideración que era de nacionalidad haitiana o de descendencia negra. Este fue uno de los intelectuales, estrategas y más interesantes de su época, porque las mejores estrategias para culminar, dígase así, el proceso antiesclavista en Haití fueron lideradas por Louverture. Luego entramos aquí con Dessalines, y es que este fue el líder de la revolución haitiana que proclamó la independencia oficialmente el 1 de enero. Cabe resaltar que la independencia, la guerra de independencia fue un día anterior, pero ya sí la declaración como tal de la independencia fue el 1 de enero. Y es que este se convirtió en el primer gobernante y reconociendo también que este fue un antiguo esclavo que participó en las revueltas de esclavos junto con Louverture en la colonia francesa de Saint-Domingue al servicio del mismo Louverture. Este alcanzó el grado de general y cuando se fue depuesto, dígase así, de las tropas francesas enviadas por Napoleón para reconquistar la isla, este fue nombrado en los frentes ante las tropas del sur y fue vencedor. Dígase así por el énfasis que tuvo. Luego pasamos con Henry Christopher, que fue también un esclavo rebelde que se declaró el rey de Haití, es una manera de decirlo, y construyó con su propia sangre bueno, más bien sangre de vaca, aunque la etimología de su propia sangre es una referencia popular de la revolución, pero este construyó con sangre de vaca la mayor fortaleza de Occidente, o sea, este llegó a imprimir sus monedas en su rostro y fue como si, o sea, fue, dígase así, la traición o el que consumó gran parte de la traición. Y por último pasamos con Petión, que se proclamó presidente vitalicio y elaboró en la República Haitiana una constitución modelo, dígase así. Este fue el padre de la independencia mismo. Este a su vez fue militar, político y presidente entre el 1806 y el 1818. Y es que ya sí, de manera genérica podemos ver, según todo lo mencionado, cómo Haití fue una increíble revolución, o sea, no solo la nación como tal, sino también el suceso, dígase así.